Hola, bienvenido a mi canal. ¿Alguna vez has soñado con tener tu propio árbol frutal en casa, pero crees que el espacio es demasiado pequeño? Si es así, quédate conmigo, porque este video es para ti. Hoy vamos a explorar un mundo fascinante, árboles frutales que puedes cultivar en macetas, perfectos para quienes viven en apartamentos, tienen patios reducidos o simplemente quieren cosechar su propia fruta de manera práctica. Sencilla y hermosa. Cultivar árboles frutales en macetas no solo es posible, sino también gratificante. No necesitas un gran terreno, solo una maceta adecuada, un rincón soleado y un poco de atención regular, además de ofrecer frutas frescas y deliciosas. Estos árboles también embellecen el entorno con sus flores aromáticas y su frondoso follaje. Algunos incluso perfuman el aire con su sola presencia. Y lo mejor de todo es que muchos de ellos se adaptan perfectamente a la vida en contenedores. Con el sustrato correcto, un buen drenaje y luz solar directa, puedes tener un pequeño huerto frutal en tu balcón, terraza o incluso en interiores bien iluminados. Hoy quiero mostrarte algunas de las mejores variedades para maceta, junto con los cuidados esenciales que te ayudarán a lograr una cosecha saludable y abundante. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar opciones que quizás nunca imaginaste. Y si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, dale al me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros consejos de jardinería. Empezamos con un clásico que nunca falla, el limón de Sicilia. Este es uno de los frutales más agradecidos para cultivar en maceta. Su fragancia es inconfundible y el sabor refrescante de sus frutos lo convierten en una opción irresistible para quienes buscan frescura y color en espacios reducidos. El limonero siciliano se adapta bien al cultivo en contenedor, siempre que tenga un buen sistema de drenaje y reciba varias horas de sol directo al día. En una maceta grande puede alcanzar hasta 1.5 metros de altura, lo cual es perfecto para balcones, patios o incluso terrazas soleadas. Durante la primavera se llena de pequeñas flores blancas, delicadas y perfumadas, que más tarde dan paso a esos limones amarillos y amarillos intensos que tanto nos gustan. Para una producción constante, es importante regarlo con regularidad y evitar que el suelo se seque por completo, pero también que no se encharque. Consejos de cultivo. Elige una maceta amplia, de barro o plástico resistente, que tenga agujeros de drenaje. El sustrato debe ser ligero, aireado y rico en nutrientes. Añadir abono orgánico cada mes favorecerá la floración y el cuajado del fruto. Si puedes, colócalo en un rincón que reciba al menos 6 horas de sol directo cada día. El limonero de Sicilia es resistente, elegante y muy decorativo. Un verdadero tesoro para quienes desean cultivar fruta en casa. Pasamos ahora al naranjo pera, otra opción excelente para cultivo en maceta. Esta variedad es famosa por sus frutos dulces, jugosos y fáciles de pelar, ideales para comer al natural o para preparar zumos frescos por la mañana, aunque los naranjos tradicionalmente pueden alcanzar tamaños considerables. El naranjo pera se adapta bien a un crecimiento compacto si se cultiva en maceta. Puede llegar a medir hasta 1.8 metros si se le proporciona un espacio adecuado y buena luz. Necesita al menos 6 horas de sol directo al día. Así que asegúrate de ubicarlo en un lugar luminoso, cálido y protegido del viento. El suelo debe ser suelto y con buen drenaje, porque las raíces no toleran el exceso de humedad. El riego debe ser constante, especialmente durante los meses cálidos, manteniendo la tierra ligeramente húmeda, pero sin empapar. Consejos de cultivo. Utiliza una maceta grande de al menos 40 centímetros de diámetro
El sustrato ideal debe contener materia orgánica y perlita para mejorar la aireación. Abona cada 3 semanas con fertilizante equilibrado y, si es posible, poda ligeramente para mantener su forma y estimular la producción de frutas, su follaje verde brillante y sus pequeñas flores blancas, seguidas de frutos redondos y anaranjados. Convierten al naranjo en un espectáculo en cualquier rincón soleado. Y ahora, algo más pequeño, pero igual de encantador, la fresa. Aunque no es un árbol propiamente dicho, la fresa es una planta frutal perfecta para quienes disponen de poco espacio y aún así quieren disfrutar del sabor de una fruta recién cosechada, con sus hojas verdes, sus flores blancas y sus frutos rojos vibrantes. La fresa es ideal para cultivar en macetas colgantes, jardineras o incluso en cajas recicladas. Le encanta el sol directo, aunque también tolera algo de sombra parcial, lo que la hace perfecta para balcones orientados al este o al oeste. Sus raíces son poco profundas, por lo que no necesitas una maceta muy grande, pero sí lo suficientemente profunda para que puedan expandirse con comodidad. Lo más importante aquí es el drenaje. Las raíces de la fresa no toleran el encharcamiento. Consejos de cultivo. Elige un recipiente con agujeros en el fondo, rellénalo con una mezcla de tierra ligera, humus de lombriz y perlita, riega con frecuencia sin encharcar y retira las flores marchitas para estimular nuevas floraciones. Las fresas producen frutos en poco tiempo y su aspecto decorativo hace que combinen perfectamente con otras plantas aromáticas como la menta o la albahaca. Además, puedes colocarlas en balcones, repisas o incluso colgarlas en una pared soleada para crear un pequeño jardín vertical comestible. Y si te ha gustado lo que llevamos hasta ahora, espera a descubrir la siguiente planta frutal. Te sorprenderá cuánto puede ofrecer desde una simple maceta. Continuamos con una fruta tropical que muchos aman y que, sorprendentemente, también puede cultivarse en maceta, la guayaba. Aunque normalmente se asocia con árboles grandes que crecen en climas cálidos, existen variedades enanas de guayabo que se adaptan perfectamente al cultivo en contenedores, lo que las convierte en una opción excelente para patios pequeños, balcones soleados o jardines urbanos. La guayaba no solo es deliciosa, con su sabor dulce y ligeramente ácido, sino que también es rica en vitamina C y antioxidantes. Su follaje verde oscuro es denso y decorativo, y durante la floración ofrece pequeñas flores blancas que atraen a las abejas y polinizadores. Este árbol ama el calor y el sol pleno. Para que fructifique bien, necesita al menos 6 horas de luz solar directa al día. La maceta ideal debe tener un diámetro de al menos 40 centímetros, con buen drenaje, para evitar el exceso de humedad que podría provocar la pudrición de raíces. Aunque la guayaba es una planta bastante resistente, requiere riego regular, especialmente en los meses más cálidos, para mantener el sustrato húmedo sin saturarlo. Consejos de cultivo: elige una variedad enana o compacta que tenga un crecimiento controlado. Planta la guayaba en un sustrato suelto, rico en materia orgánica y con buen drenaje. Puedes añadir compost casero para mejorar su fertilidad, riégala con frecuencia, pero permite que la capa superficial del sustrato se seque antes de volver a regar. Si vives en una zona con inviernos fríos, considera mover la maceta a un lugar protegido durante la temporada de heladas. Cultivar guayabas en casa no solo es posible, sino que también es una forma deliciosa de acercarte al sabor de los trópicos. Seguimos con una joya mediterránea, la higuera. Este árbol frutal se adapta sorprendentemente bien al cultivo en macetas, especialmente si eliges una variedad compacta como la higuera negra. La higuera no es exigente en cuanto a tipo de suelo, siempre que éste drene bien, y le encanta estar a pleno sol en maceta.
Puede alcanzar alrededor de 1,5 metros de altura, lo que lo hace ideal para balcones espaciosos o patios soleados. Sus hojas grandes y lobuladas dan un toque exótico y sus frutos, los higos, son dulces, suaves y deliciosos cuando maduran. La clave para una buena producción es un riego equilibrado, ni demasiado poco. Durante el periodo de fructificación requiere más agua, pero siempre con cuidado de no empapar el sustrato. El encharcamiento puede afectar el desarrollo de las raíces y provocar enfermedades. Consejos de cultivo. Planta la higuera en una maceta de arcilla o plástico resistente con un diámetro de al menos 40 centímetros. Usa un sustrato bien aireado y añade abono orgánico o compost maduro cada 20 días durante la primavera y el verano. Asegúrate de colocarla en un sitio donde reciba sol directo durante la mayor parte del día. Puedes podarla después de la cosecha para mantener su forma y estimular una nueva brotación. La higuera en maceta es un espectáculo natural y un regalo para el paladar, ideal para quienes desean un frutal resistente y generoso en espacios reducidos. Ahora le toca el turno a una de las frutas más populares del mundo, la manzana, aunque parezca difícil de creer. Los manzanos también se pueden cultivar en macetas, siempre que optes por variedades enanas o de crecimiento compacto. Estas versiones más pequeñas crecen con porte controlado y pueden alcanzar hasta 1,2 metros de altura, lo cual es perfecto para balcones o terrazas soleadas. El manzano florece en primavera con flores blancas o rosadas que llenan el ambiente de frescura, y sus frutos maduran a finales del verano o en otoño, dependiendo de la variedad. Para que el manzano produzca bien, necesita una maceta grande con buen drenaje y un lugar con al menos 6 horas diarias de sol directo. El riego debe ser regular, pero sin empapar la tierra. A diferencia de otros frutales, el manzano no es muy exigente en mantenimiento, pero agradecerá un poco de abono rico en potasio y nitrógeno para estimular la floración y fructificación. Consejos de cultivo. Elige una maceta de mínimo 40 centímetros de diámetro. Coloca una capa de piedras o grava en el fondo para asegurar el drenaje y utiliza un sustrato ligero y fértil. Riégalo con moderación, especialmente en verano, y no olvides podar suavemente en invierno para mantener su forma, además de ofrecer fruta sabrosa. El manzano en flor es decorativo y aromático, convirtiéndose en el centro de atención de cualquier espacio verde. Y si hablamos de sabor, no podemos dejar fuera al melocotonero. Este árbol frutal es sinónimo de verano y dulzura, y gracias a las variedades enanas, también puede formar parte de tu jardín en maceta. Los melocotoneros compactos ofrecen un crecimiento controlado y una buena producción de frutas, incluso en balcones o jardines pequeños. Cuando se cultivan en macetas, pueden alcanzar una altura de alrededor de 1,5 metros, ideal para espacios reducidos. Sus flores de un rosa vibrante llenan de color el ambiente en primavera, y sus frutos comienzan a desarrollarse poco después. El melocotonero necesita pleno sol para producir melocotones dulces y jugosos, así como un sustrato bien drenado. Si vives en una zona fría, lo ideal es colocarlo en una maceta móvil para poder resguardarlo durante el invierno. A los melocotoneros les encanta el calor, pero también necesitan protección contra el viento. Consejos de cultivo. Elige una maceta de gran tamaño. Asegúrate de que tenga buen drenaje y usa un sustrato aireado y rico en nutrientes. Riégalo con frecuencia en primavera y verano.
evitando siempre que el agua se acumule. Durante la floración, puedes acompañar tu melocotonero con plantas de hojas oscuras para crear un contraste visual encantador. Abona con un fertilizante equilibrado cada 15 días y disfruta de su belleza y generosidad en cada estación. Ahora vamos con el ciruelo, un árbol que sorprende por su adaptabilidad y sabor. Las variedades enanas de ciruelo son ideales para cultivar en maceta, ya que ofrecen una estructura compacta, fácil de manejar y muy decorativa, en condiciones adecuadas. Producen frutos dulces, jugosos y aromáticos. Necesitan al menos 6 horas de sol al día y un sustrato bien drenado para garantizar una buena cosecha. El ciruelo se adapta bien a climas templados, pero también puede desarrollarse en zonas cálidas si se mantiene la humedad del suelo de forma constante. Consejos de cultivo: planta tu ciruelo en una maceta de al menos 40 centímetros de diámetro, con tierra fértil y suelta. Durante la temporada de crecimiento, realiza podas ligeras para mantener su forma compacta y eliminar ramas secas. El riego debe ser regular pero moderado y conviene añadir abono orgánico cada 20 días. Si lo combinas con plantas de flor como girasoles o caléndulas, puedes crear un pequeño jardín comestible y colorido que cautive a todos los sentidos. Continuamos con un frutal que enamora por su forma, su color y su sabor, el caqui. Este árbol, originario de climas cálidos, también puede cultivarse en macetas, siempre que elijas variedades enanas como el caqui fuyu, conocido por su fruta dulce y sin astringencia incluso antes de estar completamente madura. El caqui no solo produce frutos exquisitos, sino que también aporta un follaje denso y decorativo, con hojas anchas y brillantes que cambian de color en otoño, regalando un espectáculo visual dorado y rojizo. En maceta, este árbol se mantiene compacto, alcanzando una altura entre 1.2 y 1. 5 metros, lo que lo convierte en una excelente opción para balcones soleados, terrazas o patios protegidos. Este frutal requiere mucho sol, al menos 6 horas al día, y agradece el calor. Prefiere suelos bien drenados y ricos en nutrientes. Durante los meses más fríos, sobre todo si vives en regiones con inviernos duros, conviene protegerlo del viento y las heladas, ya sea trasladando la maceta o cubriéndola. Consejos de cultivo: selecciona una maceta de al menos 40 centímetros de diámetro, con buen drenaje. El sustrato debe ser ligero y fértil. Puedes mezclar compost, turba y perlita para mejorar su estructura. Riégalo con regularidad, manteniendo el sustrato ligeramente húmedo sin llegar a saturarlo. Añadir abono orgánico durante la primavera y el verano favorece una producción más abundante. El caqui no solo es una fuente de fruta saludable, también es un árbol elegante que transforma cualquier rincón en un pequeño paraíso frutal. Pasamos ahora a la pera, una fruta clásica, suave y jugosa, que también puede cultivarse en contenedor si se escogen las variedades enanas adecuadas, como la pera conferencia o la pera Doyenné. Estos perales compactos se adaptan perfectamente a la vida en macetas grandes, manteniendo un porte controlado y ofreciendo una cosecha generosa. Sus flores blancas en primavera son delicadas y perfumadas, y los frutos maduran entre finales del verano y comienzos del otoño. El árbol necesita sol directo, al menos 6 horas al día. Para garantizar una buena floración y fructificación, el suelo debe ser bien drenado y ligeramente húmedo, evitando siempre el exceso de agua, que puede pudrir las raíces. El peral se desarrolla mejor en climas templados, y aunque es resistente, se beneficia de una ubicación protegida durante los meses más fríos, especialmente si está en contenedor. Consejos de cultivo:
Planta tu peral enano en una maceta de al menos 40 centímetros de diámetro, con un sustrato suelto, rico en materia orgánica y con buena retención de humedad. Riega con frecuencia pero con moderación y abona cada 3 semanas con un fertilizante equilibrado. Puedes colocar la maceta en terrazas, balcones o incluso en entradas soleadas, donde el árbol decorará con su porte elegante y te recompensará con fruta dulce, perfecta para postres, jugos o simplemente para comer al natural. Seguimos con una fruta tropical que sorprende por su sabor y su aporte nutricional. La acerola, también conocida como cereza de Barbados. Esta pequeña joya roja es una de las frutas más ricas en vitamina C del mundo y lo mejor es que se puede cultivar perfectamente en macetas. La variedad enana de acerola alcanza hasta 1.5 metros de altura, lo que la convierte en una opción ideal para espacios pequeños. Su crecimiento es denso y durante el verano produce abundantes frutos rojos que destacan entre el follaje verde intenso. La acerola necesita mucho sol y temperaturas cálidas para desarrollarse bien. Puede cultivarse durante todo el año en climas tropicales o subtropicales. Y si se encuentra en una maceta, es más fácil trasladarla a lugares protegidos en caso de clima adverso. Le gusta el riego frecuente, pero siempre en sustrato bien drenado para evitar el encharcamiento. Consejos de cultivo. Utiliza una maceta grande de al menos 30 centímetros de diámetro, con un sustrato suelto y nutritivo. Asegúrate de que reciba sol directo durante al menos 6 a 8 horas al día. Riégala con regularidad, manteniendo la tierra ligeramente húmeda, y añade abono orgánico cada 15 días para estimular la producción de flores y frutos. Puedes combinar la acerola con otras plantas tropicales en maceta para crear un rincón vibrante, colorido y saludable. Y ahora le toca el turno a una planta exótica, trepadora y muy generosa, la fruta de la pasión, también conocida como maracuyá. Esta planta es perfecta para quienes desean cultivar frutas únicas y aromáticas en espacios reducidos, gracias a las variedades compactas. La fruta de la pasión puede crecer muy bien en macetas grandes, siempre que tenga un soporte vertical para trepar, como una malla o pérgola. Sus flores, de gran belleza y forma inconfundible, se abren durante el día y dan paso a frutos redondos y perfumados que maduran por la noche. Necesita pleno sol y un suelo rico en materia orgánica, con buen drenaje. Al ser una planta de crecimiento rápido, conviene controlar su desarrollo con podas ligeras y fertilización frecuente. El riego debe ser constante pero no excesivo. La tierra debe mantenerse húmeda, sin estar empapada. Consejos de cultivo. Planta la fruta de la pasión en una maceta de al menos 40 centímetros de diámetro y añade un tutor o estructura donde pueda expandirse. El sustrato debe contener compost y turba para retener la humedad sin apelmazarse. Riega cada vez que notes la capa superficial seca y añade fertilizante líquido cada 2 semanas durante la temporada activa. Esta planta no solo da frutos deliciosos, sino que también transforma cualquier pared o rincón soleado en un jardín vertical lleno de vida. ChatGPT Danoi. Ahora vamos con una fruta pequeña, pero de un color y sabor intensos. La pitanga, este pequeño árbol frutal, originario de Brasil, se ha ganado un lugar en muchos balcones y patios gracias a su tamaño compacto, su resistencia y su capacidad de producir frutos en condiciones urbanas. Las variedades enanas de pitanga son ideales para cultivar en macetas de tamaño medio, entre 30 y 40 centímetros de diámetro. Su follaje es brillante y denso, y durante la primavera y el verano florece con pequeñas flores blancas que poco a poco dan paso a sus característicos frutos rojos,
con forma acanalada y un sabor entre dulce y ácido que recuerda al trópico. La pitanga se adapta a diferentes tipos de suelo, siempre que sean bien drenados, y necesita al menos 6 horas de sol directo para desarrollarse con plenitud. Es una planta resistente que no requiere cuidados complicados, lo que la hace perfecta para quienes están comenzando en el mundo de la jardinería en maceta. Aún así, como cualquier frutal, agradecerá un riego regular que mantenga la humedad constante del sustrato, sin llegar al encharcamiento. Consejos de cultivo: elige una maceta grande con buen drenaje, usa un sustrato ligero enriquecido con compost y coloca la planta en un sitio soleado y protegido del viento. Riega cada vez que la superficie de la tierra empiece a secarse y abona una vez al mes con fertilizante orgánico o compost casero. Puedes combinar la pitanga con otras plantas tropicales de porte bajo para crear un rincón colorido, exótico y productivo. La pitanga no solo aporta fruta deliciosa, sino también un encanto visual que la convierte en protagonista de cualquier espacio reducido. Seguimos con uno de los cítricos más queridos, la mandarina. Su aroma, su sabor dulce y su facilidad para pelarse la han convertido en una de las frutas favoritas de grandes y pequeños. Y sí, también puedes cultivarla en maceta, especialmente si eliges variedades enanas o híbridas diseñadas para el cultivo en contenedor. Estos árboles compactos se adaptan muy bien a espacios pequeños como balcones o patios y, con los cuidados adecuados, pueden dar frutos abundantes cada año. Las mandarinas necesitan suelos bien drenados, ricos en materia orgánica y una exposición solar directa de al menos 6 horas al día. Son sensibles al frío intenso, por lo que si vives en una zona con inviernos duros, conviene mover la maceta a un lugar protegido durante los meses fríos. El riego debe ser regular, especialmente en verano, cuando el calor puede secar rápidamente el sustrato. Consejos de cultivo: planta tu mandarina en una maceta de gran tamaño con agujeros de drenaje. Usa un sustrato específico para cítricos o prepara uno tú mismo con tierra negra, arena gruesa y compost. Riégala cada vez que la capa superficial se sienta seca al tacto y abona 2 veces al mes con fertilizante equilibrado durante la primavera y el verano. A medida que crece, la mandarina en maceta se convierte en un pequeño árbol productivo, decorativo y aromático, ideal para quienes desean tener fruta fresca directamente desde casa, sin necesidad de mucho espacio. Y llegamos al último frutal de nuestra lista, pero no por ello menos especial, el aguacate. Este árbol maravilloso es famoso por sus frutos ricos en grasas saludables, su textura cremosa y sus múltiples beneficios nutricionales. Aunque los aguacateros suelen crecer bastante, existen variedades enanas y de porte compacto, como el aguacate bacon o el aguacate Wurtz, que son perfectos para el cultivo en maceta. Estas versiones permiten disfrutar del aguacate incluso en balcones, patios pequeños o terrazas soleadas. El aguacate necesita mucho sol, al menos 8 horas diarias, y un suelo bien drenado y ligeramente ácido. El riego debe ser frecuente, especialmente en épocas calurosas, pero siempre evitando el encharcamiento. Es una planta que tarda en fructificar, especialmente si se cultiva desde semilla, pero una vez que empieza a producir, lo hace de forma generosa y constante. Consejos de cultivo: utiliza una maceta grande de al menos 50 centímetros de diámetro y asegúrate de que tenga buen drenaje en el fondo. Prepara un sustrato con tierra suelta, compost y algo de perlita o arena gruesa para mejorar la aireación. Coloca la maceta en un sitio donde reciba pleno sol y poda regularmente para mantener la planta compacta y estimular el desarrollo lateral. Aunque el aguacate requiere algo de paciencia,
Su cultivo en maceta puede ser muy satisfactorio, tanto por la belleza de su follaje como por la recompensa nutritiva de sus frutos. Y ahora que ya conoces estas 15 maravillosas opciones de árboles frutales que puedes cultivar en macetas, seguro que te resulta más fácil decidir cuáles vas a añadir a tu espacio. Recuerda que con cuidados adecuados, buena tierra, riego regular y suficiente luz solar, uno de esos frutos deliciosos puede crecer justo en tu balcón, tu patio o incluso dentro de casa, cerca de una ventana luminosa. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y dejarme un comentario contándome cuál de estos árboles frutales te animas a cultivar. Suscríbete al canal para más consejos de jardinería y no te olvides de activar la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros próximos videos sobre cómo cultivar frutas y plantas en casa.